Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Cuatro Elementos, Agua, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Los resultados del proyecto salen mañana, ¿no? Sí, según el cronograma, el anuncio será mañana. Trabaja muy duro y estoy segura de que el resultado será el que esperas. Eso espero. Apo quería que todo le fuera bien a Werin, no por casualidad, sino porque su talento y dedicación demostrarían su valía. En realidad, también mañana es mi cumpleaños. ¿Qué? ¿Por qué me lo cuentas ahora? Ni siquiera tengo tiempo de preparar un regalo y ni siquiera me has dicho lo que quieres. Tranquila, Piapo, ya sé lo que quiero. Chomlada la detuvo antes de que se pusiera aún más nerviosa. Por coincidencia, el día del anuncio del proyecto coincidía con su cumpleaños número 23. Si todo salía como esperaba, Apo recibiría una gran noticia. Y Chomlada también quería pedirle algo realmente especial a la persona que amaba, algo mucho más valioso que cualquier regalo material. Ella quería pedirle perdón a Apo. A partir de ese momento se prometió a sí misma que no volvería a cometer más errores, que no haría nada que regañara a la mujer que amaba. Chomlada quería amar a Apo con toda la intensidad que un corazón pudiera albergar y demostrarle que sus sentimientos eran reales, sinceros y sin engaños. ¿Celebrarás conmigo mi cumpleaños mañana? Quiero que estés conmigo ese día y también tengo algo que confesar. ¿Vas a confesarme tu amor? Si ese fuera el caso, no esperaría hasta mi cumpleaños. ¿Por qué? Porque lo que siento por ti ha ido mucho más allá de un simple gustarte desde hace mucho tiempo. Te amo, Apo. Apo se encontró con los ojos brillantes de Chomlada, sorprendida de escuchar esas palabras dichas con tanta naturalidad y sinceridad. No era algo que ella dijera sin más, su mirada reflejaba todo lo que sentía, amor en estado puro. Dijiste que me amas, sí, te amo, gracias. ¿Y tú, Piapo, me amas? Sabía que había dado el primer paso, al exponer sus sentimientos sin saber cuál sería la respuesta. Solo había dos posibilidades, tal vez Sapo ya la amaba, pero aún no se lo había dicho, o tal vez le importaba mucho pero no estaba lista para llamarlo amor. Pero en lugar de responder con palabras, Apo eligió una respuesta diferente. Se inclinó y presionó suavemente sus labios contra los de Chomlada en un beso suave y prolongado. Si las palabras no eran necesarias en ese momento, entonces ese beso fue la respuesta más clara que Chomlada pudo haber recibido. Su primer beso significó amor. Finalmente eligieron a Waiting para el proyecto. El jefe debe estar muy orgulloso. Sabía que el chef Leck lo haría posible. Esta noche el departamento va a salir a celebrar. ¿Vienes, Lada? Esta vez no, Piprin. Tengo un compromiso importante esta noche. Chomlada declinó cortésmente la invitación, ya que había planeado celebrar su cumpleaños en privado con alguien especial. Más que eso, esa noche era crucial. No solo cumpliría 23 años, sino que finalmente revelaría la verdad que había estado ocultando. Su mayor deseo era recibir el perdón de la persona que amaba, la misma persona que, la noche anterior, le había demostrado con acciones cuánto la amaba. Al final me traicionaste, esa fue tu elección, no te arrepientas después. ¿Qué planeas hacer? ¿Por qué no respondes mis llamadas? La joven, con sus delicadas facciones ensombrecidas por la preocupación, intentó llamar de nuevo a su hermano. Sus mensajes estaban llenos de ira, sin duda. Ya conocía los resultados de la competencia. Waiting había ganado de forma justa, mientras que Guachara, que había intentado hacer trampa, había sido derrotada por una decisión imparcial. Piprin, ¿dónde exactamente se llevará a cabo el evento donde se anunciarán los resultados? En el centro de convenciones, cerca del complejo turístico. ¿Por qué? ¿Está todo bien? Tengo algo urgente que atender. Necesito salir temprano hoy. No había tiempo para explicaciones. Lo único que importaba era llegar al lugar donde sospechaba que Pimpat ya estaba, esperando el anuncio o, peor aún, dirigiéndose hacia alguien que a quien estaba decidido a proteger a toda costa. Ella había planeado confesarlo todo ella misma. Por favor, que los aviones de Pit-Pat fracasen hoy.
por favor, no dejes que Apo me odie todavía. Felicidades, señorita Apo, muchas gracias. Apo, la brillante ejecutiva, aceptó con gentileza las felicitaciones de un representante de un hotel competidor de la misma provincia. Otros hoteles también reconocieron la decisión del comité de selección. Si había alguien que no aceptaba esta justa derrota, ese era Pimpat de Guachara. Entonces, era el equipo Waiting otra vez, ¿no, señor Pimpat? No celebres demasiado, Apo. Puede que haya vencido a Guachara en los negocios, pero en otras áreas, lo siento por ti. Parece que no tienes idea de lo que está sucediendo. Apo entrecerró los ojos al ver a su rival, que había esperado hasta el último momento para acercarse a ella. Los demás ejecutivos ya habían abandonado la sala de reuniones. Algo en el comportamiento de Pit-Pat sugiere que había estado esperando esta oportunidad privada para hablar con ella. ¿Qué quieres decir con eso? Lo primero, felicitaciones, pero también mi más sentido pésame por Chomlada. ¿Conoces a Chomlada? Digamos que la conozco mucho mejor que tú. Pimpat soltó una risa sarcástica, provocando deliberadamente a Apo. Quería que esa mujer que actuara como si fuera superior a todos se diera cuenta de que al final no era tan inteligente como creía. Después de todo, si lo fuera, una mujer soltera como Chomlada no habría podido manipularla tan fácilmente. Todo el mundo tiene una debilidad, y la de Apo era Chomlada. Si Apo realmente era tan intocable y perfecta como pretendía ser, entonces descubrir que había sido engañada debería ser un golpe devastador.